Muy buenas noches, familia. Para mí es un privilegio saludarte en esta noche de bendición y estar contigo y traer un mensaje de bendición, de amor y de misericordia que hablará profundamente a tu vida y a mi vida. Pero antes de iniciar con esta reflexión, quisiera contarte una historia que habló poderosamente esta semana mientras estudiabas esta enseñanza. Como todos sabemos, en este actual contexto de pandemia, uno de los principales afectados son nuestros abuelitos, nuestros ancianos. Así que esta semana llamé a mi abuela a ver cómo estaba. Para sorpresa mía, esta me contestó con un saludo de bendición, con un saludo lleno de fe. No hace falta señalar que gracias a mi abuela muchos de nosotros hemos llegado a los pies de nuestro Señor. Es decir, nosotros somos legados de su oración y de su testimonio. Pero lo más interesante de la historia te lo voy a comentar ahora mismo. Mientras transcurrían los minutos, las conversaciones, propio de un nieto preguntándole a su abuela, se me dio por preguntarle que si en el sector donde ella vivía le habían llevado algunas ayudas por parte del gobierno. Para mi sorpresa, ella me dijo que sí, que habían llegado unos mercados, pero que una persona de su comunidad lo había tomado prestado. No les voy a negar, esto me molestó mucho. Y ella, como es una mujer sabia, se dio cuenta y me dijo: mijo, no te preocupes por eso. A mí Dios me ha sustentado. Mis hijos, mis hijas me han provisto y Dios ha estado conmigo. Además, esta es una temporada donde nosotros, los que creemos en Dios, debemos orar por aquellas personas que no le conocen, para que la luz de Cristo alumbre su vida y sus corazones y ellos puedan conocer del amor de Dios. Sabes, estas palabras impactaron profundamente mi corazón y me llevaron a pedirle a Dios que día a día me dé esa clase de amor y de compasión por el prójimo. La historia de la que vamos a hablar hoy es una de las historias más famosas de toda la Biblia. Es una historia que es símbolo de la misericordia y del amor. Esta palabra está en uno de los evangelios que recoge mayormente las parábolas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, hoy te invito que leamos el evangelio según San Lucas en el capítulo 10, verso del 25 al 37. Así que te invito ahí para que en tu casa busques este versículo. Cuando lo tengas, me puedes decir amén. La parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba. Le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió aquel lugar. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura,
lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días y se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Esta es una palabra muy hermosa. Por eso ahí desde tu casa, yo te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Permite, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender tu mensaje. Permite que puedas mudar las escamas de nuestros ojos para que nosotros podamos ver el amor y la misericordia que enseña esta escritura. Permite que mis hermanos puedan abrir sus corazones de manera especial y que tú puedas sembrar esta palabra en sus vidas y pueda dar mucho fruto. Y también te pido de manera especial que uses mi vida como instrumento para hablar lo que tú quieres decir a tu pueblo. Quita, Señor, todo temor. Quita, Padre Celestial, toda entretención y permite que tanto ellos como yo podamos recibir de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. He titulado este mensaje: el amor y misericordia en tiempos de pandemia. Y lo que vamos a resaltar en toda esta enseñanza, en toda esta reflexión, es la idea de amar a Dios me compromete a brindarle amor a mi prójimo que padece necesidad. Amar a Dios me compromete a brindarle amor a mi prójimo que padece necesidad. En este día, en esta noche, depende de donde me estés viendo, porque quizás de pronto colocaste esta prédica otro día, pero la idea es que te hable Dios profundamente a tu corazón. Vamos a reflexionar por medio de 3 preguntas cómo nuestro amor a Dios nos debe llevar a brindarle ayuda a nuestro prójimo que se encuentra en necesidad. Vamos a la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿cuál es el mandamiento más importante del reino? Como todos saben, en los versículos 25 y 28 vemos un maestro de la ley, un fariseo, un escriba, una persona que era de esas que tenía una idea, un intelectual de su época. En palabras más o palabras menos, en nuestra época, en nuestro lema, en nuestro contexto costeño, el tipo se las sabía. Era un comelibro. Wikipedia le quedaba pequeño. El maestro de la ley le hace la pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esto es una pregunta con una intención de corchar a Jesús. Y sabes, como te dije anteriormente, los fariseos tenían un énfasis especial en que sabían cada coma de la Biblia, cada mandamiento de la Biblia, cuál era el tipo de letra, cuántas veces se repetía. Eran minuciosos. Como te digo, eran un diccionario ambulante. El conocimiento de esto no estaba mal. Lo que estaba mal era la manera como usaban su conocimiento. Usaban su conocimiento como aquel niño antipático de la clase, que se sabe las preguntas, pero busca la manera de corchar a sus compañeros. Y esa era la actitud de este hombre. Quería hacer quedar mal a Jesús. Pero como todos sabemos, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, conocedor de la actitud, de la personalidad de su interlocutor, le devuelve la pregunta: ¿qué está escrito en la ley? A lo cual este hombre va y responde sacando pecho, sacando flor de su conocimiento. Amar a Dios, responde con una afirmación fundamental que todo judío observaba, y era:
amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto para él no era algo difícil, ya que esto es tomado de Deuteronomio 6:4, algo que los judíos llaman la oración de la Shema. Esta es una oración que es legada de padre a hijo y que aún hoy en nuestro día ellos la practican. La hacen 2 veces al día, de noche antes de acostarse y en la mañana cuando se levantan. Así que esto era algo que él sabía de memoria. Y responde con el segundo mandamiento también: amar al prójimo como a sí mismo. Este mandamiento proviene también de los primeros 5 libros de la ley, que es lo que llaman ellos la Torá. Es decir, el hombre se sabía toda la respuesta. El hombre estaba entendiendo todo. Pero lo que nos debe llamar poderosamente la atención es que este hombre considera a su prójimo solamente al israelita, solamente a aquellos de su misma religión, aquellos de su mismo grupo social. La pregunta sería a nosotros hoy día, amada iglesia, ¿a quién estamos considerando nosotros como nuestro prójimo? ¿Será que tenemos la concepción como este hombre, que tenía una concepción llena de conocimiento? No sabemos las preguntas, no sabemos, acatamos los mandamientos, tenemos el conocimiento, pero lo creemos, lo expresamos. La respuesta de Jesús es aún más audaz y más llena de sabiduría. La doble respuesta del jurista y la confirmación de nuestro Señor Jesucristo de que si haces esto tendrás la vida, lleva implícita una orden, un conocimiento del amor a Dios que debemos llevar a nuestra vida diaria. Es decir, el amar a Dios debe ser tangible también, expresándolo a través del amor de nuestro prójimo. Este doble mandamiento del amor se convierte en una norma de conducta para nosotros hoy en día también, para el discípulo de Cristo. Hoy día, como discípulos de Cristo, ¿cómo estamos mostrando nuestro amor a través del servicio a nuestro prójimo? Esta es una pregunta que nos invita a reflexionar a nosotros como pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros en este actual momento de necesidad, en este momento de confrontación, en este momento de desesperación para algunos, de escasez, cómo estamos obrando nosotros? Estamos siendo como este hombre que conocía la palabra, se sabía los versículos de memoria, los citaba, los hablaba hermosamente. ¿Será? O por otro lado, somos como Cristo, que lo hacía de manera práctica. Hoy día es latente que muchas personas que profesan a Cristo, que tienen el conocimiento, buscan más su propia gloria. Buscan más llenar sus cuentas más que el amor al prójimo. Dios nos está llevando a reflexionar, amada iglesia, a ver esta actitud como algo errado. Y sabes, lo podemos ver en las redes sociales. Podemos ver muchas personas que tristemente muestran un mensaje diferente. Pero vamos a la respuesta de Jesús. Ves tú y haz lo mismo. El conocimiento del mandamiento, del amor a Dios, nos lleva implícito una implicación práctica también. De hacer lo mismo, de amar a Dios, pero también de expresarlo a nuestro prójimo. De expresarlo a nuestro vecino, a nuestros amigos, a aquellas personas que están con nosotros, a aquellas personas que están a nuestro alrededor. De esta forma Jesús no solamente le responde lo que aquel fariseo quería escuchar, sino que le responde algo que éste no vivía. Porque este hombre religioso se sabía los mandamientos de memoria. Este hombre religioso se sabía de pe a pa la escritura, pero no vivía el amor a su prójimo. Y si éste viviera su amor al prójimo, no buscara descaradamente hacer quedar mal a Jesús, ni siquiera buscaría justificarse como lo vimos en la historia. Pero esta justificación nos lleva a la segunda pregunta, y es la pregunta que está en el versículo 29. ¿Quién es mi prójimo? Como todos sabemos,
los textos que citó esta persona, que citó este jurista, este abogado, este fariseo, estos textos se encuentran escritos entre los primeros 5 libros de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El texto que el hombre cita de amor al prójimo está en Levítico 19:18, que lo dice en la nueva versión de traducción viviente: no busques vengarte ni guardes rencor contra tu hermano israelita, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El maestro de la ley, como diríamos nosotros, era un Juan Zapata aquí en la costa. El tipo, Jesús, le respondió de manera clara y contundente: ve a estudiar lo mismo. Pero intentando de justificar, intentando quizás por su orgullo herido de saber que no estaba viviendo eso, buscaba la manera de cómo reducir, como buen abogado, se sabe en la ley, pero buscan la manera de aplicarla a su conveniencia. Está buscando la manera de reducir el punto de influencia de este mandamiento. Esto también nos debe llevar a nosotros a pensar: ¿somos tú y yo así hoy en día? ¿Estamos buscando la manera de lo que no aplica? En la antigüedad, los judíos tenían este concepto de prójimo bastante cerrado. Si lo citamos, si lo buscamos en la escritura, en Levítico 19:18, este precepto habla primordialmente del judío, de los hijos de Israel, de aquellos que vivían en su tierra, de aquellos que practicaban su propia religión, de aquellos que eran pertenecientes al mismo partido político, de aquellos que eran amigos. ¿Será que tú y yo hoy en día también definimos al prójimo acerca de nuestras filiaciones? Definimos al prójimo por aquel que nos llama en el cumpleaños, por aquel que está con nosotros, por los que juegan fútbol, pero a las personas que piensan diferente, a los que le van a Real Madrid o a Barcelona, no le hablamos igual. Esto nos debe también a nosotros impactar profundamente, ya que Jesús va a insertar toda una historia para responder esta pregunta. El Señor buscará ampliar este concepto de prójimo. El Señor busca quebrar esas barreras a través de esta historia. Como maestro de la ley, buscaba definir la maniobra de ejercer el cumplimiento. Pero esta pregunta nos lleva a sumergirnos a una de las parábolas más hermosas de toda la Biblia, como lo dije al principio. Pero ¿qué tal si esta parábola que ya la leímos la ponemos a tiempo actual? Imaginémonos que en ese tiempo de Jesús, este camino donde sucedió esto era el camino de Jerusalén a Jericó. Era un camino con unas lomas empinadas y unos riscos. Imaginémonos nosotros en estos tiempos de toque de queda, en estos tiempos que las personas no pueden salir tarde, un joven que salió a comprar unos panes, salió a comprar algunas cosas. De pronto su mujer ese día tenía un antojo y quería algo especial. Él salió a comprar y lo cogió la noche. Y como todos sabemos, todo está solo. A las 6 de la tarde ya no hay mucha gente en la calle. Quizás había unos ladrones, unos bandidos mirando a quién pescaban y tomaron a este hombre. Le quitaron los knives, le quitaron la correa diésel, le quitaron todas sus prendas, le quitaron el celular de última gama, le quitaron todas sus pertenencias y de ñapa le propinaron una golpiza. Ahora digamos que por el mismo camino iba una persona, pensemos en alguien influyente, un pastor, un predicador, de esos que tiene títulos, que tiene conocimiento, y cuando ve al joven que está ahí, moribundo, que está ahí bien achacado, lo mira y pasa de largo. Sigue adelante, quizás pensando en que los ladrones todavía estaban por ahí. Luego de eso pasa otra persona, una persona que también cree profundamente en Jesús. Puede ser un seminarista, puede ser un líder, puede ser alguien influyente en la iglesia o un líder social también. ¿Sabes? También pasa cerca, lo mira y se va. Quizás piensa, me va a coger el toque de queda en la calle y me van a poner una multa grande, y se va. Pero agreguémosle a esta historia
que estaba un joven por ahí, quizás buscando, comprando algo, o simple y llanamente visitando a los amigos un rato. Aunque no se puede, pero ustedes saben, hay gente que no hace caso y no se queda en casa. Pongámoslo así, un joven que no era de ningún lugar, iba a una moto de esas bulliciosas, esas que hacen una bulla cuando pasa, y cuando ve al hombre ahí tirado, cuando ve al parcero ahí tirado, frena la moto, se baja y siente compasión de él. Como dicen por ahí, le coge la buena al hombre. Lo ve ahí tirado. Y cuando lo ve tirado, le pone un tapaboca. Se quita su camisa y lo cura. Le pone en las heridas. Saca un poquito de gel antibacterial y le limpia la herida. Lo monta en la motico bulliciosa y lo lleva al puesto de salud más cercano. Y sabes, no contento con esto, busca la manera de identificarlo, de saber quién era. Y se puede comunicar con los familiares. Y agreguémoslo algo más. Este muchacho que quizás estaba por ahí quebrantando la ley, que andaba por ahí llevándose en la buena a la gente, toma a esta persona y cuando llegan los familiares a recibirlo, les da 50,000 pesos para los medicamentos. Y les dice, mire, este es mi número. Cualquier cosa que necesiten me llaman, que yo estoy dispuesto a ayudarlo. Resulta siendo esta persona el héroe inesperado. Esto pasa también en nuestra historia. En una historia que nos sumerge en una de las historias más coloridas. En una historia donde vemos un viajero que viaja, valga la redundancia, por este camino empinado y rocoso. Pero en esta historia también vemos profundamente. Estos hechos sirven de palestra, donde el Señor nos ilustra uno de los cuadros más hermosos de misericordia, pero también con luces y sombras, donde la sombra y el contraste va a estar generado por parte de los clérigos, el sacerdote y el levita. El sacerdote y el levita, yo creo que Jesús no los tomó porque fueran malos, sino porque eran el estándar más alto de moralidad y el estándar más alto del principio de amar a Dios. Y efectivamente lo encarnan. Pero también actúan contrariamente, ya que dan un rodeo, una vuelta, como dice la Escritura, y se van. Quizás ellos pensaban, los ladrones venían cansados del culto, porque Jericó era una ciudad donde vivían muchos levitas, mucha gente que ejercía su ministerio en Jerusalén y bajaba. Pero sea lo que sea, estas personas, a pesar de encarnar el principio del amor a Dios, no encarnaron muy bien el principio del amor al prójimo. Como dice Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Quisiera citar unas palabras de Charles Spurgeon, donde dice, es decir, ellos pasaban por alto el significado espiritual del pasaje, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que Dios prefiere que nos preocupemos por nuestros semejantes más que por el cumplimiento de cualquier ley ceremonial. Y demos prioridad al prójimo que está en necesidad. Esto es algo profundo, ¿sabes? Esto es algo que se ve hoy en día. Que tristemente lo hemos visto en nuestra ciudad, lo hemos visto a nuestros alrededores. Donde muchas personas que encarnan el amor a Dios, hoy en esta coyuntura, como decimos por ahí, no somos quien para juzgar, pero sí debemos pensar nosotros, han pelado el cobre un poco. Lo hemos visto en las redes sociales, buscando más su beneficio personal que quizás el beneficio de aquellos que están necesitados. Por otro lado, la luz y los colores de esta hermosa historia vienen por parte de un héroe inesperado, al igual que la historia que contamos del joven que llegó en la moto. Esta historia viene por parte de un samaritano, que cabe resaltar que el samaritano para los judíos no representaba ni siquiera un ciudadano. La concepción que los judíos tenían de los samaritanos eran personas prácticamente de media clase, mestizos, que no tenían la doctrina correcta, que eran personas impuras con los cuales no se mezclaban. Y cabe resaltar que era entre judíos y samaritanos, no se mezclaban entre sí. Lo vemos en varias historias de la Biblia.
como la mujer junto al pozo que le dice que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Esto nos invita a pensar que el samaritano se compadeció inmediatamente cuando vio a esta persona, que no era de su raza, no era de su nación. Se acerca a él y le ayuda. Y se describen con naturalidad. El Señor Jesucristo nos lleva a través de esta historia a romper esos límites de quién era nuestro prójimo. Nos lleva en esta historia a ampliar nuestra visión de quién debe ser prójimo en nuestras vidas. Esto es algo que es sencillamente impresionante para nosotros. Cómo nosotros en nuestros días estamos haciendo uso de misericordia con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Esta parábola nos lleva a identificarnos quizás con la parte de los clérigos. Hay que pensar también si nos hemos hecho de la vista gorda con aquellos que están padeciendo. O quizás también nos lleva a identificarnos, de pronto tú que me estás escuchando, que nos estás viendo, quizás tú eres ese viajero que ha sido ultrajado, golpeado. Pero de algo sí estoy seguro, y es que tú y yo, amada iglesia, estamos llamados a ser ese samaritano. Estamos llamados a ser ese héroe anónimo. No a figurar, no a buscar, pero sí a expresar el amor a Dios. Jesús buscaba ampliar esto, ampliar el significado del prójimo. ¿De quién es nuestro prójimo? Quisiera citar unas palabras bastante claras y bastante actuales y vigentes para citar lo que es el prójimo. En palabras de Haddon Robinson, el prójimo sería alguien quien tiene necesidad que usted puede suplir. Bastante claro, ¿no? Alguien que tiene una necesidad que tú y que yo podemos suplir. Prójimo es aquel que necesita de la misericordia, del amor de Dios y que sean ejercidas por los hijos. Tú y yo estamos llamados a ejercer misericordia por aquellas personas que están padeciendo. Tú y yo estamos llamados a ser de bendición para otros. Y yo sé que muchos de nuestra iglesia y de otras congregaciones y mucha gente que aún no profesa el nombre de Cristo ha sido de bendición para otros. Y esto es algo especial. Y creo que hemos visto esta solidaridad y nos llena de gozo saber que a pesar de todo este contexto, el colombiano tiene un corazón noble para expresar la gratitud y expresar el amor de Dios con aquellos que necesitan. Ahora, todas estas cosas que hemos definido, que es prójimo, que hemos definido que es la persona que padece necesidad, nos lleva a pensar como el samaritano. El samaritano no hizo algo extraordinario. El samaritano usó lo que tenía en su momento, como este joven, usó lo que tenía a la mano. ¿Sabes? No tienes que tener grandes recursos. Simplemente tener el corazón con compasión. Y la compasión sería actuar con pasión, ¿verdad? Hacer las cosas con amor también. Esto nos llevaría a la tercera y última pregunta de nuestra enseñanza. Y es, ¿cómo podría Dios llamarte a mostrar amor a tu prójimo en el actual contexto? El versículo 36 y 37. Aquí quisiera hacer puntualidad de esos discursos que uno escucha o que lo busca y lo lee y le llama poderosamente la atención. Aquí quería citar un discurso que se titula en español He estado en la cima de la montaña. Este discurso lo dictó Martin Luther King un día antes de ser asesinado. Y este hace un comentario especial acerca de las preguntas que pasaron por la cabeza por la cabeza del levita, del sacerdote, pero también del buen samaritano. Así que voy a leer textualmente. La primera pregunta que el sacerdote se hizo y la primera pregunta que se hizo el levita fue: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Pero luego el samaritano vino a él e invirtió la pregunta.
Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? ¡Wow! Esto es impresionante. Esto es algo que nos debe cambiar el enfoque. Yo no sé si a ti, pero por lo menos a mí me cambió el lente cuando vi esto. ¿Qué va a pasar con él? ¿Sabes qué va a pasar con todas esas personas que están a nuestro alrededor? Quizás con ese padre de familia que acabó de quedar desempleado por todo este contexto del COVID-19, donde muchas empresas han cerrado, donde muchas personas que labraron durante mucho tiempo una idea de negocio y la hicieron prosperar, hoy están padeciendo, hoy tienen su negocio cerrado, hoy le están sumando los locales. No sabemos qué va a suceder si no ayudas quizás a esa persona que está al lado tuyo, que está atento, que está pendiente. ¿Qué puede suceder si no ayudamos a esas personas? ¿Sabes? Hay una palabra en la escritura en Hechos de los Apóstoles que impacta mucho. Y es cuando Pedro va al templo con otro de los apóstoles y hay una persona ahí, le pide algo, que le dé una limosna. Y Pedro le dice que no tiene plata ni oro, sino de lo que tiene le da. Tú y yo debemos hacernos esa pregunta hoy. ¿Qué tenemos para dar? Hoy el Señor nos está invitando a dar de lo que Él ha puesto en nosotros, a dar de esos bellos dones que están en tu vida, a dar de aquello de tu mercado. Y no tiene que ser algo extremadamente grande, pero darlo con amor. Ahora, volviendo a la palabra, volviendo a la escritura, de igual manera sucede con la pregunta del doctor de la ley. El doctor de la ley ocupa el centro de la pregunta él mismo. Él pregunta desde una mirada desde el ego, desde el yo. ¿Quién es mi prójimo? Le hace la pregunta en el versículo 29. ¿Quién es mi prójimo? Pero ahora, en el versículo 36, es Jesús quien le devuelve la pregunta. En el versículo 36, Jesús expresa, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Colocando en el centro de la pregunta al necesitado de socorro, al necesitado de ayuda. Para sorpresa del experto de la ley, el hombre que menos se espera actúa como prójimo y es movido a misericordia y actúa con amor compasivo por alguien que padece necesidad. Impresionante, ¿verdad? Impresionante que sea una persona ajena, una persona que no estaba en el contexto religioso de la época, que sea una persona que ni siquiera fuera un jerarca moral. Esto nos debe invitar a nosotros, amado pueblo, esto nos debe invitar a ti que me estás escuchando y a mí que he leído este mensaje, que podamos tomar acción también, que podamos ser imitadores de esto, que esto nos pueda llevar a entender que amar a Dios me compromete a brindarle amor a mi prójimo que padece necesidad. ¿Y qué necesidades padecen, sabe? ¿Cuánta gente hoy está padeciendo necesidad de manera especial? ¿Cuántas personas están padeciendo necesidad espiritual? ¿Sabes? Porque no es solo física. Muchas de las personas hoy en día quieren buscar a Dios. Pero ¿sabes qué sucede? Que muchas veces el problema no es con Jesús. El problema no es con el Jesús que tú y yo creemos. El problema muchas veces es con los representantes. El problema muchas veces es que ellos ven el ejemplo de mucha gente que sale en las redes sociales pidiendo otras cosas, mas no dando misericordia. Y tú y yo estamos llamados hoy a hacer los brazos, a hacer las manos amigas para expresar el amor de Dios. Es algo que impacta mucho. Las palabras de Jesús en el versículo 37 le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Hoy siguen vigentes. Hoy son un reto para ti y para mí. Estas palabras de ves tú y haz lo mismo, son una invitación resonante. Son como ese mensaje que nos llega. Son como esa alarma que está ahí, invitándonos a nosotros a participar activamente. De entender que nosotros debemos expresar el amor de Dios, expresarlo a nuestro prójimo que está padeciendo, ¿sabes?
Y hay una necesidad profunda en el ser humano. Y es la necesidad de que su alma sea arropada por el amor de Cristo. Este es el momento de presentar a ese Cristo vivo. Este es el momento de presentar a ese Cristo de amor. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la característica esencial de los discípulos de Cristo? No es que hables lengua, no es que te sepas la palabra. ¿Qué decía Jesús? En esto conoceré que son mis discípulos, en que los amáis los unos a los otros. ¿Cuál es uno de los retos que dice Jesús? Hallará amor cuando venga el Señor. ¿Sabe, mi hermano? Así como cuando mi abuela me habló, esto es algo que nos debe hacer, que nos debe mover el piso, a ti y a mí. Que si estamos en una manera, quizás haciéndonos de la vista gorda, quizás ocupando nuestras necesidades, nos debe llevar a nosotros a pedirle a Dios que nos dé ese amor si no lo tenemos. Nos debe llevar a una profunda relación con Dios y a una oración, a pedirle al Señor que dé su amor en nosotros para dar a los demás. Hoy es el momento para ejercer ese amor. Hoy es el momento de expresar compasión para los otros. Así como Jesús ampliaba la visión del prójimo, este es el momento para expresar el amor sin importar raza, estrato social, educación, religión y aún la orientación sexual. Son temas que a veces nos dividen. Son temas que a veces tenemos posturas contrarias. Y aclaro, no estoy invitando a que hagamos apología de esto, no. Simplemente que no miremos a quién. Que expresemos ese amor que Cristo lo expresó por todas las personas. Porque la palabra dice que el Señor hizo salir el sol sobre justos e injustos. Y Jesús en la cruz del Calvario se entregó por ti y por mí. Y se entregó por todas las personas. Por ti, amigo, que me estás escuchando. Él se entregó por ti. Sí, eso que está sintiendo en tu corazón es la voz de Cristo hablándote a tu vida. Hablando a tu corazón. De que la mayor necesidad en este momento, en este tiempo, es que tú abras tu corazón. Es el momento de abrir nuestro corazón. La palabra de Dios relata en Apocalipsis que Él está a la puerta llamando a nuestro corazón. Que si escuchamos su voz, Él abrirá, nosotros abriremos, Él entrará y cenará con nosotros. Hoy es el momento de abrir ese corazón, pero también de compartir a ese Cristo con los demás. Si tenemos a Jesús cenando en nuestro corazón, llevémoslo a los demás puertas. Llevemos una canasta de amor a los demás también. Hagamos uso del amor y la misericordia que tiene Dios para con nosotros. El problema es que estamos tan sumergidos en nuestros planes que descuidamos la ayuda oportuna a muchas personas que pasen necesidad. Y aclaro, este no es el caso de muchas personas. Yo sé de muchas personas que en nuestra iglesia, que en nuestra congregación y que aún en otros lugares están colaborando activamente, que han apadrinado a alguna persona, que están pendientes de su hermano. Gracias a Dios, porque esas muestras de amor son contagiosas. Y eso es lo que debemos hacer, que estas muestras de amor sean más contagiosas que el COVID-19. Que tú y que yo seamos reproductores de una pandemia de amor, de la pandemia de mostrar a Cristo en nuestras vidas y de mostrar a Cristo en la vida de nuestro prójimo que padece necesidad. Habiendo experimentado la salvación de Dios y habiendo disfrutado de sus abundantes bendiciones, no nos preocuparemos nosotros por extender la compasión a nuestro prójimo. Es una pregunta, ¿sabes? Habiendo tú y yo recibido de Dios, solo tú sabes de dónde te ha sacado Dios. Por lo menos yo sí sé de dónde Dios me ha sacado. Y sé que su palabra ha hablado profundamente a mi vida y ha traído un cambio profundo en mi corazón. Y sé que en el tuyo también. Y sé que tú que me estás escuchando ahí, también sientes esa palabra que está taladrando tu corazón ahora mismo. Es la invitación, es ese fuego de la palabra y ese fuego de amor que quieren hacer en tu vida para que tú seas reproductor de amor para otras personas y que otras personas vean a ese Cristo de amor reflejado en tu vida.
Que en estos tiempos de pandemia, la pandemia más contagiosa sea esa pandemia del amor. Quiero citar una frase de esas, como dice uno, esas frases de libro bien chévere. Es una frase pues de un predicador que admiro mucho y se llama John Piper. Él señala: amar a Dios se hace visible amando a los demás. Amar a Dios se hace visible amando a los demás. Esto va de la mano con la palabra que dice que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y despreciamos a nuestro prójimo. Esto es una invitación para ti y para mí y para todas las personas que nos están escuchando, de amar a nuestro prójimo. Tomemos el ejemplo del samaritano o de joven de esta historia, que no fue que buscaron cosas extremas, dieron de lo que tenían, sintieron compasión y actuaron en base a la necesidad de la persona. Y ya para ir terminando, para reflexionar un poco, una reflexión final, el cristiano que cumple la voluntad de Dios y corresponde a la imagen de Dios no piensa únicamente en sí mismo y sus propias necesidades, sino aquel que existe para Dios y para con sus semejantes. El amor es el mandamiento más importante y el que todo lo abarca y lo anima todo, lo enciende como un fuego. No basta el conocimiento del mandamiento. Lo más importante y decisivo se requiere de nuestro compromiso de ayudar al necesitado, con el amor que Cristo nos amó a nosotros y nos dio vida eterna. Así que, mi hermano, te invito a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú ayudes a aquellas personas que están padeciendo necesidad, Señor. Que tú ayudes a esas personas, Padre Celestial, que se encuentran en desánimo, Señor. A esas personas, Padre Celestial, que se encuentran afligidas buscando una palabra. Pero también aquellas personas que han perdido su empleo. Aquellas personas que están pensando cómo se van a sustentar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. También te pido que bendigas, Señor, a tu pueblo, Señor. Que bendigas a los líderes religiosos, Señor. Padre, para que sean hombres, instrumentos llenos de amor y de piedad. También te pedimos por el gobierno nacional, para que tú los rodees de buenos consejeros, Señor, y que puedan tomar decisiones oportunas. Toma, Señor, la humanidad. Sana tu tierra, sana tu pueblo, Señor, y trae tu palabra, tu presencia y tu avivamiento a nuestros hogares. Quiero cerrar con una frase, y es la que está en el versículo 37. Pues ves tú y haz lo mismo. Esa es la invitación, mi hermano. El Señor hoy te invita a hacerlo